Entiendo la política como ciencia de carácter social, para buscar satisfacción a las comunidades y solución a las necesidades básicas, encontrando trabajo digno, justicia social y calidad de vida. En una palabra, el bien común. Delinearemos estudios realizados por unos 160 ingenieros y profesionales afines, en un libro publicado con 26 temas y la autoría de profesionales destacados del país, con diagnóstico histórico actual y proyección vial del Estado Mérida, con alcance regional, nacional y para la Comunidad Andina de Naciones. Será un proyecto en concesión para conducirnos a miles de empleos bien remunerados, remedio importante para superar la pobreza y el pesimismo. Será un impulso para nuestros pueblos, estímulo a un verdadero programa de desarrollo humano, social y económico. Abriremos la mayor ventana para cambio de mentalidad, que al final se convertirá en vía definitiva para el desarrollo cultural, el único y verdadero desarrollo que existe. Sean mis primeras palabras para agradecerles a todos su presencia en este acto y darle la más cordial bienvenida al Centro de Ingenieros del Estado Mérida para escuchar y observar la presentación del libro Rutas del Progreso, despertar de un nuevo impulso sostenible para los Andes y Venezuela. Pero antes quiero recordar que los encuentros de esta magnitud son muy valiosos. Es preciso que existan actos como este en el que estamos presenciando para conocer nuestros trabajos, que nos permiten discutir nuestros problemas y nuestras ideas, en los cuales se puede presentar acciones sobre cuestiones relevantes. Los autores del libro que se presenta son los destacadísimos colegas, el ingeniero Germán Monzón Salas, el profesor doctor Omar Antonio Guerrero, el profesor Wilber Contreras Miranda y el profesor doctor Roberto Úcar Navarro, que no se encuentra presente en este momento. En su contenido nos presentan aspectos que tratan la modernización vial del Estado Mérida y la región de los Andes, que es de interés para todos. Es conocido que la ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas y aplicadas a la invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas para la resolución de problemas que afectan directamente a los seres humanos en su actividad cotidiana. Muchos no imaginan los beneficios económicos y sociales que genera la construcción de una obra vial, sobre todo cuando conecta zonas con altos potenciales productivos, tanto en el marco comercial, turístico, agrícola y de la nación, y esta se traduce en reducción de los costos operativos de los vehículos, en tiempo, contaminación del ambiente, así como las facilidades para el desplazamiento de los usuarios y en consecuencia menos accidentes y más impulso económico de las zonas por donde atraviesa. En los tiempos modernos, el desarrollo de una nación se mide por la calidad de sus vías de comunicación y el ordenamiento del tránsito. Las autopistas y carreteras son inversiones productivas con retorno rápido, seguro y bien multiplicado. Ninguna sociedad concibe su desarrollo al margen de un eficiente sistema de comunicación vial. Mérida es la región de los Andes y Venezuela que necesitan atender y superar con apremio las deficiencias existentes en materia de infraestructura pública. Por ello, en la situación económica actual y bajo las limitaciones presupuestarias existentes, se hace imprescindible establecer nuevos modelos que propicien un desarrollo sostenible en el tiempo. El reto es lograr una infraestructura sólida, renovada, segura y extendida a todas las regiones, con preservación del medio ambiente, en beneficio de toda la población venezolana y necesaria para la prosperidad, avance y competitividad del país en todos sus ámbitos de actuación, que garantice una mejor y más eficiente provisión de bienes y servicios públicos de la humanidad.
Concluyo con este pensamiento de Daniel Burman. No haga pequeños planes. No tiene magia para agitar la sangre de los seres humanos. Haga grandes planes, apunte en alto con esperanza y trabaje. No queremos perder la oportunidad de que estamos en tiempos de gratitud y recordatorio a dos importantes personas que están en otro plano y que fueron vitales en el desarrollo de esta investigación que suma un tiempo de más de 7 años, como lo es el ingeniero Jesús Antonio Godoy Bolívar, expresidente del Colegio de Ingenieros del Estado Mérida, y a doña Lourdes Josefina Molina de Monzón, quien acompañó al doctor Monzón en su trayectoria, en su forja de vida y fundamentalmente en acompañarlo en todos los recorridos que ha hecho por el mundo para tratar de entender, conocer, aprender y visualizar los proyectos viales, entre otros, de tanta importancia para el Estado Mérida y la región de los Andes y Venezuela. Voy a pasar a explicar un estudio que es sumamente largo y por eso creo que será difícil resumirlo en poco tiempo. Lo cierto es que este estudio empieza en el año 2011, cuando se hace un pequeño libro que se llama Mérida, Comunicación para Mañana, Carreteras de Hoy, que está en internet. Se puede consultar, es gratuito. Pero en este estudio, que tiene más de 400 páginas, se determinó algo que prácticamente todos sabemos aquí en Mérida, que la vialidad del Estado en aquel entonces, en el año 2014, estaba en muy malas condiciones. Pero lo cierto es que hoy día creo que está peor. De manera que es necesario buscar las maneras de reparar, relanzar, modificar la vialidad, porque prácticamente estamos aislados. Ese diagnóstico, que es parte de lo que se requiere en el método científico para hacer un estudio, fue presentado al Centro de Ingenieros del Estado Mérida. El ingeniero Jesús Godoy, para ese entonces presidente, acogió con muchísimo beneplácito también el estudio. Inmediatamente nombró una comisión. Quiero dar la bienvenida también al padre Alirio Cadenas, que es amigo y es habitante de Aricagua, de manera que nos sentimos complacidos por su presencia. Bueno, lo cierto es que el ingeniero Godoy nombró una comisión y nos pusimos a trabajar. Y esas reuniones se hacían todos los lunes puntualmente. Estuvimos reunidos hasta que en el año 2017 logramos publicar este libro que se llama Diagnóstico y Proyección Vial del Estado Mérida. Ese libro está en internet, tiene 1.200 visitas, es gratis, tiene 26 estudios. Intervienen alrededor de 56 personas como autores, producto de las reuniones donde participaron 160 profesionales que tienen que ver con la ingeniería y la geología y otras materias conexas. Pero ese estudio no estaba completo, porque todavía había muchas interrogantes. Y por eso en esta primera proyección yo presento, digamos, dos libros, ese que ya mencioné y el de hoy, que se llama Rutas del Progreso, despertar de un nuevo impulso sostenible para los Andes y Venezuela. La palabra sostenible tiene hoy día un significado de uso muy común, muy importante,
porque significa que debe tener permanencia y utilidad en el tiempo. Y eso es uno de los aspectos que justamente estamos tratando de lograr con esta propuesta que vamos a explicar en el día de hoy. Ustedes pueden ver que en la portada de ese libro, los autores los voy a nombrar de abajo hacia arriba. El primero de ellos es el doctor Roberto Úcar Navarro. Es profesor jubilado de la Universidad de los Andes. Él es el experto más importante que tiene el país, inclusive con fama internacional en relación a los túneles. Después está el doctor Wilber Contreras Miranda, que tiene 2 doctorados, es arquitecto, es profesor de la Universidad de los Andes y que tiene una personalidad adornada con múltiples atributos. También tenemos al doctor Omar Antonio Guerrero. Ellos están sentados aquí en primera fila. Él es geólogo con un doctorado y es geógrafo. Por cierto, aprovecho para saludar a mi entrañable amigo, el profesor, el rector de la Universidad de los Andes, el doctor José Mendoza Angulo. Y también quiero decir que los profesores doctor Néstor López Rodríguez y Henry Vargas me pidieron excusarlos ante ustedes por la ausencia. El primero de ellos por no estar en condiciones de asistir a esta reunión y el profesor Henry Vargas por encontrarse en el exterior. Pero me pidió, por favor, un saludo muy especial a los autores del libro y a todos los asistentes de la reunión. También doy la bienvenida al señor presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado de Mérida, que está manejando justamente la proyección desde la computadora. De manera que vamos a el mapa de la oposición tiene todos estos aspectos. El diagnóstico de la vialidad de Mérida, la ruta turística más larga, alta y bella de Venezuela, sector agrícola y mejora integral de la carretera transandina, perimetral sur del estado de Mérida, túneles desde Mérida hasta el llano de Barinas. Por cierto, esta parte de la exposición va a estar a cargo del doctor Omar Antonio Guerrero. Y finalmente, la inversión aproximada. Hay esta reflexión que tiene una lectura, pero donde quiero destacar que primero que todo es un estímulo, es un impulso. Eso significa esta flecha. En segundo lugar, es una obra para el pueblo, para las comunidades. En tercer lugar, es trabajo bien remunerado, muy importante para superar el desempleo y la pobreza. Y finalmente es la comunicación de Mérida con los estados vecinos Táchira, Barinas y el municipio Páez del estado Apure. Y de esta lámina hay un aspecto que no hay que olvidar. En resumen, se abrirá la mayor ventana para el cambio de mentalidad, que al final se convertirá en la vía definitiva para el desarrollo cultural, el único y verdadero desarrollo que existe. Recordemos que Mérida es una potencia turística hoy día con muchos problemas, pero que nació como tal por el teleférico de Mérida, iniciado en el año 56 y terminado alrededor del año 1958. De manera que el teleférico nos potenció como lugar turístico del país. El diagnóstico de la vialidad del estado Mérida es un libro del año 2022. Tuvimos el cuidado de que a todas las personas que se invitaron se les mandó un ejemplar del libro. Ustedes tienen el link en sus respectivos correos, lo pueden mirar
lo pueden consultar y, muy importante, opinar sobre él. Hay una cosa bien importante que se deduce del diagnóstico de la vialidad del Estado Mérida, y es que en el año 2012, fíjense lo que narraba las páginas del diario más importante de la ciudad: 214 veces se ha suspendido el tránsito. No especifica la noticia en qué lapso de tiempo, pero habla de un posible colapso. Dice que esa carretera fue mal trazada, que hay en la actualidad 17 máquinas trabajando para garantizar el paso. Pues fíjense, en el año finales del 2022 y 2023 sucede algo parecido. Quiere decir que seguimos en riesgo de estar aislados. Yo creo que esa es una buena obra. Lo que pasa es que le faltan cuestiones de carácter complementario para que tenga estabilidad, y eso parece estar olvidado. No solamente eso, sino que aquí hay dos elementos que nos denuncian de la precariedad de la vialidad de Mérida. El promedio de velocidad actual de Mérida al Vigía es 45 kilómetros por hora, y el promedio de Mérida a Barinita son 44 kilómetros por hora. Todo eso medido con computadora, por supuesto, sin pararse, sino todo el tiempo en tránsito. Esas velocidades son de carácter urbano, es para desplazarse dentro de la ciudad y sirven de paseo o para sacar productos de las cosechas de los agricultores del páramo, pero no sirven para el traslado que hoy día la sociedad moderna requiere. Y aparte de eso, hay muchas dificultades. Alcabala, Las González, entrada de Lagunillas y Chiguará. Desde San Juan de Lagunillas hasta la ciudad del Vigía hay un total de 37 reductores de velocidad. Imagínense ustedes cuánto tiempo se pierde en disminuir la velocidad, pasar por la dificultad, volver a arrancar. Imagínense los que van en un transporte colectivo, tienen que brincar 37 veces. Pero eso no es nada. Este cuadro tiene una significación muy importante, porque resulta que lo hicimos en un momento donde aquí hay dos personas que son testigos presenciales: el profesor doctor José Mendoza Angulo y el licenciado politólogo Alidio Carrero. Ellos estaban en el mismo vehículo donde nosotros hicimos esta investigación. Partimos desde el Vigía, pasamos Caño Zancudo, Tucaní, Mucujepe, Guayabones, Caño Zancudo, Tucaní, Nueva Bolivia, y descubrimos, y ahí están los puntos, que cada 1.15 kilómetros hay un reductor de velocidad. Entonces imagínense usted cómo se aumenta el tiempo. Pero aquí traemos de todas maneras las posibles soluciones para evitar esos problemas. Eliminar los reductores de velocidad, implementar un sistema de radares viales o vigilancia con patrulla policial. Eso porque nosotros estamos dispuestos no solamente a hacer el diagnóstico, sino a aportar soluciones. Ahí está una primera solución. Ahora vamos a pasar a la perimetral sur de Mérida. Esta no es una idea nuestra. Desde los años 80 se viene hablando en la ciudad de esta vialidad. Y nosotros, en el primer libro de Diagnóstico y Provisión Vial del Estado Mérida, estudiamos 3 proyectos que están prácticamente listos para empezar, pero que están fuera de orden, porque hablan de carretera tipo A, que interviene en la población, que no dan ninguna garantía. Aparte de eso, pasa por todos los núcleos poblados. De manera que cuando vimos todo eso en el diagnóstico, pues pensamos que esos proyectos no tenían razón de ser en este momento, y de ahí que la formulación de una redimensión de la perimetral sur de Mérida. La perimetral sur de Mérida
iría prácticamente alejada de toda la población. Es una vía elevada, sobre pilas, columnas altas que nos coloquen en sus lugares prácticamente a la misma altura de la meseta Tatuí de la ciudad de Mérida. Una vía de esta naturaleza tiene una serie de ventajas. Primero, las columnas serían cada 50 metros. Sería una vía ecológica, no vamos a intervenir las aguas. La intervención a la vegetación y a los cerros va a ser mínima. De manera que vamos a cuidar la naturaleza. Alguien decía, pero tantas columnas que se vean. Entonces el profesor Contreras Miranda dijo, no, le sembramos enredaderas, ¿no es verdad? De manera que las columnas van a asemejar que son vegetación, ¿no es verdad? Desde este punto de vista lo quiero adelantar porque de pronto en el desarrollo de todas estas cosas uno va recibiendo muchas opiniones. Bueno, y justamente esta vía tiene accesos a la ciudad de Mérida. La primera sería en San Onofre, en Ejido. La segunda sería la conexión de la avenida a salida de los túneles, que esta sería la entrada por la parte norte de la ciudad de Ejido y la parte sur de la ciudad de Mérida. Conexión de la avenida Las Tapias. Esto después lo cambiamos para Kennedy, el viaducto 26 y el viaducto de la Plaza de Toros en la Capilla El Carmen. O sea que con todas esas conexiones, nosotros transitando desde Ejido o desde Tabay, pudiéramos ingresar a distintos puntos de la ciudad de Mérida, recorriéndolo en muy poco tiempo y facilitando el traslado de personas, de mercancías y de todo lo que haga falta llevar de un lugar a otro. Aquí está ya con una aerofotografía un poco más. Aquí está esta primera conexión, que son los túneles. Y por cierto, esta flecha indica que tenemos que estudiar y tenemos que pensar en los túneles que atraviesen la Sierra de la Culata. Esta es una idea, por ejemplo, que sostiene y le respetamos muchísimo y lo apoyamos el doctor Rosendo Camargo Mora, y sobre los cuales es posible que hagamos algunos intentos de presentar un estudio, porque eso complementaría toda la vialidad del Estado de Mérida de una manera impresionante y relativamente fácil. Aquí está la entrada por la urbanización Kennedy y aquí está la entrada por el viaducto Campo Elías. Aquí se puede ver el aeropuerto de Mérida, ¿no es verdad? Aquí hay un puente de 700 metros y el otro creo que son 740, son dos viaductos relativamente pequeños. Y aquí voy a mostrar una serie de dibujos conceptuales de cómo pudiera ser la vía elevada. Aquí está, por ejemplo, la autopista propiamente, con un túnel que expresa la posibilidad de tránsito peatonal, de ruta bicicleta también. Aquí hay otra posibilidad. Desde los túneles pudiera haber una ecorruta para que a través de un reglamento especial se puedan visitar algunos determinados lugares de la Sierra Nevada de Mérida. Y sería una alternativa en un sentido y otra alternativa en otro sentido. Y este dibujo conceptual engloba todo: la autopista elevada y uno de, digamos, en sentido sur-norte, norte-sur, y la caminería y bicis por la mitad. Y eso tendría las estaciones donde el tranvía, por ser eléctrico, pudiera dar la posibilidad de que en esos pasos que hay desde la perimetral hacia la ciudad de Mérida, pues se piense en la estación donde se va a hacer el cambio de sentido, digamos, de los usuarios de ese servicio. Aquí hay otros dibujos conceptuales parecidos a los anteriores. Aquí hay otro de la posible estación de transferencia. Y aquí tenemos justamente
la astillera, que tenemos Ciudad de Mérida, sector Zumba. Aquí se ve el Estadio Metropolitano, ¿verdad? Y aquí se ve el viaducto con un corte que da las características geológicas, el agua del río Chama y un poco, digamos, lo que vamos a encontrar allí. Ciudad de Mérida, 60, inclinación máxima. Bueno, son detalles muy técnicos ahí. Siga. Y aquí está, digamos, conceptualmente también, cómo sería la entrada por los túneles en la astillera, que por cierto este lugar recibe ese nombre por la quebrada La Astillera que está ahí en ese sitio, ¿no? Recordemos que aquí este acceso sirve para la parte norte de Ejido y para la parte sur de la ciudad de Mérida. Y estas flechas indican lo que dije anteriormente, que es que la idea es pasar hacia el norte, o sea, por la Sierra de la Culata, en un estudio que está pendiente de hacer. La idea es tratar en la medida de lo posible de acortar distancias. Ese acortamiento de distancia involucra una disminución bastante sustancial de los costos, no solamente en vehículos, en gasolina, etcétera, sino también los costos, gracias. Los costos que significa pues la movilidad que hoy en día tenemos que tener. Pero hay otro elemento importante. Yo acabo de llegar recientemente de Ecuador, de Perú. Soy profesor allá ahorita en una universidad y me doy cuenta de que el ejemplo que está dando ahorita Colombia, que nos está dando un ejemplo con la 4G, lo tenemos que hacer en Venezuela, porque si no, la conexión de la Comunidad Andina de Naciones no va a ser posible. Y no va a ser posible porque el elemento clave en esta conectividad es la vialidad, sin duda. Ecuador, ellos están muy renuentes en el tema de los túneles. Sin embargo, cuando uno visualiza y estudia un poco el tema del túnel con el doctor Roberto Búcar, se da cuenta de varios elementos importantes. Uno de ellos, y que no, vamos a decir, podemos perfectamente los ingenieros y arquitectos evaluarlo de manera muy sencilla, es el impacto ambiental. Un elemento que hoy en día, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el impacto ambiental es uno de los elementos considerados para poder dar financiamiento de organismos internacionales. Y los túneles son yo diría casi que el único sistema vial que respeta totalmente el ambiente. ¿Por qué? Porque es subterráneo y no afecta a la capa superficial de la tierra. Si ustedes se dan cuenta hoy en día, y que tenemos problemas ya desde hace tiempo con la carretera Mérida Panamericana, o sea, Caldera, pues la Rafael Caldera, toda la vía se daña excepto los túneles. Y usted puede pasar por los túneles y dentro de los túneles no hay ningún tipo de daño. Por lo tanto, ese tipo de sostenibilidad es lo que necesitamos para poder asegurar pues el traslado de productos y servicios que son necesarios para poder desarrollar la comunidad como tal. Cuando nosotros empezamos o pensamos en túneles, lo primero que tenemos que hacer es ver la viabilidad geológica. Porque la viabilidad geológica es lo que va a determinar el costo del metro de túnel, ¿sí? No es lo mismo trazar un túnel en rocas duras, que llamamos los geólogos rocas ígneas o metamórficas, que en rocas blandas. El costo de rocas blandas puede llegar a ser, según el doctor Roberto Búcar y la información que hemos revisado entre el equipo, casi 8 a 10 veces más en roca blanda que en roca dura. ¿Cuál es la facilidad o la posibilidad que tenemos acá? Que los túneles que nosotros vamos a trazar en un 70% están en roca dura. Eso eventualmente disminuye el costo de manera sustancial, aproximadamente 8 millones por metro lineal, 8 millones de dólares por metro lineal. Ese sería el costo actualmente en Noruega y en otros países para un metro de túnel en roca dura. Roca dura es roca ígnea y metamórfica, son variedad de roca. Bien, los túneles de Mérida es un tema que llama mucho la atención, de hecho es la forma de poder
trasvasar o traspasar, pues, y que nos miren del otro lado de la montaña, es pasando por debajo de ella, ¿sí? Si nosotros hacemos vialidad superficial, pues repito, el impacto ambiental es muy elevado y el proceso de recuperación es alto. Hacer túneles significaría llegar mucho más rápido y mucho más seguro, ¿ya?, al lugar de destino. Bien, en esta propuesta que hicimos se involucran una mancomunidad de municipios, ¿sí? Allí tenemos, y de estados, tenemos el estado Mérida, Barinas y Táchira, que aglomeran alrededor de unos 4 millones de personas, de habitantes que estamos acá, ¿sí? Esa sería la población servida directamente, sería el área urbana y el área rural, y aproximadamente son 4 millones de habitantes. Sin embargo, cuando nosotros vemos eso, vemos que el proyecto vial incorpora también a la población del norte de Santander, en Colombia, ¿sí?, que puede estar alrededor de unas 5 a 6 millones de habitantes, todo el sector que estaría servido. Y además conectaríamos con San Cristóbal y por supuesto la zona de la Troncal 5, todo lo que es la conexión con el proyecto 4G de Colombia, que ya está llegando, en este momento está en Pamplona, están abriendo el último túnel en Pamplona y está llegando prácticamente a Cúcuta, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a tener una vía invidiable hacia el lado de Cúcuta y unas vías pues un poquito precarias hacia el lado de Venezuela. Esa es la idea de la integración y por eso que ahí está toda la conectividad que ustedes pueden ver desde la zona del Vigía, Mérida, etcétera, el Tobar, hacia la integración hacia Colombia, ¿sí? Sí. Acá ustedes pueden ver algo importante. En Mérida, con colores un poquito más intensos, un rojo un poco más intenso, tenemos las densidades poblacionales, ¿sí? Por supuesto, la que lideriza eso es el municipio Libertador y Campo Elías, ¿sí? Pero uno de los municipios o de los municipios más importantes y más grandes que tiene Mérida es el Arzobispo Chacón. Sin embargo, es el municipio que menos población tiene, la densidad poblacional es muy baja. Igualmente el municipio de Aricagua también es un municipio grande en extensión, pero con muy poca densidad poblacional. ¿A qué se debe eso esencialmente? A que la red vial en Mérida va en este sentido, ¿sí? Nosotros no tenemos red vial que atraviese a Mérida en este sentido. Si nosotros incorporamos vialidad en este lugar que está deshabitado, podemos perfectamente comenzar a utilizar o a elevar la productividad, las actividades hacia la zona menos densamente poblada y incorporar a la vida económica de manera más efectiva la producción de los pueblos del sur, en general, de todos los pueblos del sur. Entonces, estos municipios que son los más grandes que tenemos, sin embargo, están prácticamente solos, desasistidos, con un alto potencial, agrícola, que pues acá muchos de ustedes conocen perfectamente las condiciones de productividad que hay en la zona. Estos serían los municipios de la mancomunidad de Mérida que estarían involucrados en el proyecto, ¿sí? Tenemos Aricagua, Arzobispo Chacón, Campo Elías, Libertador, Padre Noguera, Santos Marquina y Sucre, ¿sí? Tanto en el proyecto de los túneles como por supuesto en el proyecto de la vía de la perimetral. Bien, acá cuando nosotros planteamos esa posibilidad de atravesar a Mérida hasta Capitanejo, surgió en la comunidad de los profesionales que participamos la necesidad de que era necesario también mejorar un poco la vialidad, pero en cuanto a vías aéreas, ¿no? Y la idea es proponer en Capitanejo un aeropuerto internacional que sirva a todo lo que es Barinas, San Cristóbal y a Mérida. Nosotros nos colocaríamos mucho más cerca de un aeropuerto internacional en Capitanejo que el que tenemos en el Vigía. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, está más lejos el de Vigía y gran parte del problema de la lejanía es lo que explicó el doctor Germán Monzón Sala, el problema de los reductores de velocidad. Una carretera que estaba calculada para 80 kilómetros por hora, ahorita lo hacemos en 40 kilómetros por hora.
Por lo tanto, eso es dinero perdido, así de sencillo, ¿ya? La vía. Este sería el aeropuerto internacional y bueno, es la propuesta, lo hizo el doctor Wilber Contreras, una mirada un poco, pues, un boceto de lo que pudiese ser la idea, ¿no? En general. Aquí vienen los túneles y aquí estaría la vía. Pasen la otra. Acá ustedes pueden ver ya por tramos, de manera muy rápida, no voy a caer en detalles acá porque eventualmente es un poco cuesta arriba explicar esto, pero lo que sí quiero hacerle mención a ustedes es que aquí ustedes tienen un perfil topográfico, tendrían una sección de corte del talud. Este talud tendría aproximadamente unos 15 kilómetros con una pendiente de 1.5%, que máximo tiene que ser 2%, es 1.5. El corte de los túneles pasarían por rocas duras, ¿sí? Esencialmente esquistos, rocas metamórficas. Eso pues haría estable, vamos a decir, el túnel. Mientras más profundidad tenga el túnel con respecto a la superficie, mucho más estabilidad tendría desde el punto de vista geotécnico. Entonces, pues mientras más profundo lo hagamos o se diseñe, pues mejor. Mientras más rocas exista arriba, pues es mucho mejor para la estabilidad. Y bueno, y estos serían algunos detalles, esos punticos azules que tienen que ver con ventilación. Eso lo propuso el doctor Stephen. El profesor Stephen es especialista en ventilación, es ingeniero electricista, especialista en ventilación de túneles y alumbrado, etcétera, y él también participó en el equipo. Acá tendríamos el río Nuestra Señora, donde está el morro, y aquí comenzaría una vía superficial, que sería el segundo, por favor, el segundo tramo, que vendría desde San Pedro, prácticamente después del morro, hasta Aricagua. Tendría una longitud de 17 kilómetros el túnel, 1.7% de pendiente. Esto, por supuesto, es muy preliminar. Todo esto son propuestas preliminares. Esto perfectamente se puede bajar. Y eventualmente acá tendríamos una sección donde pasaríamos por todo este páramo de San José, que es el páramo que aparece en ese lugar. Y llegaríamos a Aricagua, ¿ya? En Aricagua, este túnel tiene, repito, 17 kilómetros. El de San Gotardo creo que tiene 19. Sí, 19 kilómetros. 24. Luego que llegamos a Aricagua, ahí vendría la tercera sección, que ya es piedemonte. Ya, vamos a decir, el piedemonte, pudiésemos movernos desde Los Azules o en línea recta por allí, hasta atravesar toda la sección del piedemonte. ¿Qué ventajas hay acá? Aquí hay ventajas comparativas importantísimas. Sobre todo en ese piedemonte está totalmente inexplorado desde el punto de vista geológico. ¿Cuál es la ventaja para un trazado vial? Que la vialidad aérea y la vialidad de túneles va a encontrar que las rocas están en este sentido, en esta dirección. Los estratos están perpendiculares al trazado. Eso es una ventaja muy importante para hacer los estudios geotécnicos del trazado. Dos, que el tipo de roca nos permite a nosotros tener rocas, por ejemplo, como calizas, que eventualmente para un proyecto de esta naturaleza sirve para procesar directamente allí en ese mismo lugar in situ traer el cemento, por ejemplo, ¿sí? Materiales de la construcción. Además hay suficientes áridos, material árido para la construcción, y hay una cosa importante que eso pues lo discutíamos nosotros en las reuniones. En ese lugar, aquí en este lugar, existe granitos y existe calizas. La presencia de esas dos rocas permite, así como en el Magdalena Medio en Colombia, la presencia de minerales semipreciosos y preciosos. En los esmeralderos allá en Colombia, en el Magdalena Medio, sacan esmeraldas de allí. Y nosotros aquí geológicamente tenemos un proceso algo similar al que tienen en Colombia. Es probable que aquí exista la posibilidad de encontrar minerales preciosos. Repito, esa área está inexplorada, ¿sí? Cualquier exploración que nosotros podamos hacer, perfectamente podemos encontrar, y eso eventualmente, en un momento, encontrar eso, pues imagínense ustedes el costo de esa carretera, ya lo cubrimos con minerales de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí esto es realmente una cajita de Pandora que está inexplorado y necesitamos explorar un poco más eso. La idea es llegar acá a Capitanejo. El tramo más o menos tiene unos 10 kilómetros aproximadamente de viaductos.
unos 15 kilómetros en 5 tramos aproximados de túneles para alcanzar hasta Capitanejo en el Piedemonte. Siguiente. Acá tienen un resumen ustedes de 45 kilómetros de túnel, 19 kilómetros y más o menos las secciones con algunos datos. En total serían 64 kilómetros aproximadamente de vialidad, desde acá, desde San Onofre hasta Capitanejo. Siguiente, por favor. Este es un esquema donde ustedes pueden visualizar rápidamente las distancias. Por ejemplo, si yo salgo de Mérida y quiero ir a Barinas a 60 kilómetros por hora, una distancia de 117 kilómetros, llegaría en 1 hora 56 minutos, 2 horas a Barinas. Si quiero salir de Mérida hasta San Cristóbal, pues me voy a 188 kilómetros, una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, 2 horas 46 minutos. Por aquí. Por supuesto, ¿qué involucraría o qué exigencias tendría la construcción de un túnel de esta naturaleza? Que esta troncal 5 tiene que adaptarse a las exigencias de una vía de esa naturaleza. ¿Eso qué significa? Que la autopista José Antonio Páez tiene que obligatoriamente extenderse hasta San Cristóbal para poder generar o absorber el flujo, el tránsito de una conectividad como esta. ¿Ya? Eso es importante que, o sea, en general todos pues se adapten al diseño que existe de vialidad. Acá tienen un resumen para que ustedes puedan visualizar la situación actual. Todo esto está en el libro, aquí está la situación proyectada, y nosotros estamos ahorrando aproximadamente 16 horas, 6 minutos, sumando y restando, etcétera. 19 horas para los traslados en general, en promedio. 19 horas de traslado, eso es tiempo, ¿sí? 19 horas hacemos muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ese sería más o menos el tiempo ganado con un proyecto de esta naturaleza. En definitiva, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que un sueño, que ahorita ya Colombia lo está haciendo realidad, Venezuela comenzó a hacerlo también, se integre todas las comunidades andinas de naciones. Este sería el proyecto de la CAN, donde nosotros podemos incorporarnos perfectamente bien con Colombia y con el proyecto 4G. ¿Sí? Es necesario aprender ahorita de los colombianos, de su tecnología y de los avances que han tenido. Pronto comenzarán ustedes a escuchar que Colombia va a tener ahorita las mejores vías elevadas y únicas en toda América, ¿sí? Excepto por supuesto Estados Unidos, pero túneles impresionantes con unas curvaturas impresionantes que lo está desarrollando la ingeniería en Colombia, y todo ese horas hombre y toda esa cantidad de tiempo, de trabajo, se está quedando allí en los profesionales que eventualmente pues van a ser muy bien valorados a nivel mundial. Entonces la idea es ir incorporando todo esto. Repito, por ejemplo, Ecuador tiene una sección entre Ambato, la zona de Ambato, Riobamba hasta Quito, y llega a Rumichaca, pues donde está el límite con Colombia. Tiene una buena autopista que fue el proceso de incorporación a este proyecto, pero ellos pues le tienen un poco de miedo a los túneles. Eso es lo que yo he visto en reuniones que he sostenido con ingenieros allá en Ecuador, la propuesta de hacer proyectos de esta naturaleza allá mismo en Ecuador. Y bueno, sería la idea, es entregar Bolivia, Perú, pues Ecuador y Venezuela, Colombia y Venezuela en ese macro proyecto, pero por supuesto todos tienen que estar con la misma geometría y el mismo tipo de trazado ya. Tiene una longitud de 30 kilómetros, un costo estimado de $300 millones, o sea 10 millones de dólares por kilómetro. Esa es una cifra que tal vez, si vemos la situación del país, pareciera muy grande, pero que al final voy a tratar de demostrarles que no es gran cosa. Los túneles para el progreso, costo por kilómetros es igual a 60 millones. Propuesta de 128 porque serían o 2 túneles o un túnel de 4 vías. Eso costaría 7.680 millones de dólares. Es una cifra asombrosamente alta, asombrosamente grande.
Pero si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es la riqueza fundamental del país? Seguro que tienen respuesta. No es el petróleo. El petróleo es la riqueza fundamental y Venezuela dicen que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Entonces, esa riqueza tenemos que utilizarla nosotros para el desarrollo del país. Noruega es un país de unos 325.000 kilómetros cuadrados. Tiene 5.300.000 habitantes. O sea, una población parecida a la que decía el doctor Guerrero de la mancomunidad que afectaría el desarrollo de esta nueva vialidad. Y Noruega, después del petróleo, se puso a pensar qué hacer con esos recursos extras que antes no tenía. Y se les ocurrió hacer un fondo petrolero. Y con ese fondo petrolero, que yo sumo más de $1 billón, resulta que Noruega se ha hecho accionista en las principales empresas mundiales. Tiene acciones en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Europa, etc. En todos los países tiene acciones. Y la otra cosa es que ha desarrollado el país bajo unos esquemas impresionantes. Noruega es el país del mundo que más túneles tiene. Supera los 1.000 kilómetros de túneles. Yo tuve la suerte de ir a Noruega, pasar por el túnel de Leardal y vi muchas cosas que había leído en diferentes artículos y libros y realmente me vine, como se dice, asombrado y triste, porque tampoco son cosas del otro mundo, son cosas de imaginación, de interés, de proyección, que se pueden perfectamente hacer. Y para nosotros llegar a las estimaciones del costo de los túneles, contamos con la ayuda del profesor Roberto Úcar, que hizo un trabajo donde comparó el costo de túneles existentes en Noruega, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y de toda esa investigación que él hizo, llegamos a algunos promedios que son verdaderamente razonables e importantes. Y en estos días leí un trabajo que no logré entender bien, pero los túneles se hacen con unas máquinas que se llaman tuneladoras. Si usted va a hacer un túnel de 20 metros, hace una tuneladora de 20 metros y va haciendo el túnel. Pero hay ahora un sistema nuevo, que es a través de rayos láser. Los rayos láser son capaces de romper el marco del diseño del túnel y va saliendo la tierra. No tengo detalles, pero lo leí y me impresionó todavía más, porque eso inclusive creo que abarata los costos. Sigamos, por favor. Aquí tenemos carreteras, viaductos Mérida-Barinas, 19 kilómetros. Túneles Mérida-Barinas, 45 kilómetros. Total 64 kilómetros. Y aquí está el costo estimado promedio, uno máximo, uno mínimo, y eso daría 28,8 millones de dólares por kilómetro. Siga, por favor. Y aquí está cómo llegamos a esos cálculos. El precio mínimo del petróleo el 22 de abril del 2020 estuvo a 12,22 dólares el barril. Y el precio máximo el 3 de julio del 2008 estuvo a 140. En promedio 76,48. Creo que en este momento está alrededor de 70 dólares el barril. Este es una estimación. Pero lo cierto es que cuando se hacen números nos encontramos con unas sorpresas increíbles. Se puede hacer la inversión para 5 años o para 10 años. Si la hacemos para 5 años, guardando 13.213 barriles de petróleo por día, cubrimos los costos totales de todo el desarrollo de los túneles. Y aquí no está incluida la perimetral de Mérida, pero es que las cifras de la perimetral de Mérida se solucionan con 500 barriles de petróleo si es para 5 años o con 1.010 si es para 10 años. De manera que son cifras realmente muy pequeñas, muy pequeñas. Por supuesto, nosotros queríamos que viniera gente del sector oficial a esta reunión, porque la continuidad de este trabajo, de este estudio, depende del gobierno central. Aquí en Mérida no hay poder de decisión para que nosotros sigamos trabajando. Pero yo aspiro que en algún momento dado, por alguna razón, vamos a poder que ellos entiendan y vean este tipo de cosas. ¿Sí?
Mérida y la región de los Andes pedir una ley para un fondo de petróleo. Aquí está, Fondo Petrolero Especial de los Andes Venezolanos, FOPEAN, para impulsar el desarrollo vial planteado. De esta forma se requiere crear una ley desde la región de los Andes que consistiría en un fondo de ahorro proveniente de un apartado diario y anual contabilizado en barriles de petróleo por periodos definidos para garantizar los recursos financieros necesarios para la construcción de las grandes obras e infraestructuras del país. Eso es lo que ha hecho Noruega y la ha convertido en una potencia con una de las mayores calidades de vida en el mundo para sus habitantes. Hicimos dos estimaciones, una en 5 años y otra en 10 años. Hay un aspecto que no mencionamos, que desde el principio siempre se ha dicho que esa obra tiene que ser a través de una concesión. Si se hace con una concesión, o sea que la intervención de un país extranjero que va a poner parte de los recursos, esas cifras astronómicas que nosotros mostramos allí van a disminuir, porque el país pondría, digamos, parte de los recursos. De manera que eso abarataría los costos. Y hay otra cosa bien importante. Si la obra la planificamos en 5 años, cuando hayan transcurrido 2 años y medio, el fondo petrolero ya tendría recursos como para iniciar los trabajos. Y mientras se inician los trabajos durante los 2 primeros y medio años, se siguen recolectando los otros recursos para terminar la obra. Igual pasaría con los 10 años. De manera que es una cosa que desde el punto de vista técnico, económico y la factibilidad del tiempo, todo nos señala un tiempo promisorio. Aquí está la portada del libro Rutas del Progreso. Y con esto llegamos al final de esta presentación, pero quiero que nosotros hagamos un compromiso. Esta reunión, nosotros no queremos que se quede en el vacío o en el recuerdo. Nosotros quisiéramos que hoy salga de aquí lo que hemos denominado un compromiso histórico con Mérida, con el país, para desarrollar esta región, que tiene la primera potencialidad, es la humana, son sus habitantes, son las escuelas de enseñanza superior. Alguna vez conversamos nosotros, supóngase usted que se hagan todas estas propuestas. ¿Cómo será la riqueza de la Universidad de los Andes cuando ponga a sus alumnos a estudiar sobre los túneles, sobre todo lo que implica la ingeniería y los procesos de una obra de esta naturaleza? Ahora que los túneles están de moda en el mundo, hay un sistema que se llama Hyperloop en inglés de Elon Musk, que dice que se van a poder transitar a 1200 kilómetros por hora en unos túneles de vacío. Eso está en internet, se puede ver. No le voy a decir que lo vamos a hacer aquí, pero en todo caso son informaciones de última generación y del último momento que hay que tomar en cuenta. De manera que les pediría a ustedes que, independientemente de lo que piensen de todo esto que estamos diciendo, pensemos en ese compromiso histórico por nuestra gente, por nuestro pueblo, por los agricultores, por los que se dedican al turismo, por los estudiantes, por los profesores universitarios. Y estoy seguro que de ahí saldrá el país que alguna vez todos de una u otra manera hemos soñado. Muchísimas gracias. Esa vialidad nosotros la hemos considerado como la columna vertebral de la vialidad del sur merideño, porque pasa directamente por El Morro, por Edecagua y por San Antonio. Y muy cerca de esa vialidad quedan Los Nevados, San José de Acequias, Mucutuy, Mucuchachí y hasta la lejana capital de los pueblos del sur, Canaguá, y también Chacantá. Inclusive quedaríamos cerca de una de las poblaciones más aisladas del estado Mérida, que es Santa Cruz del Quemado. Como lo explicaba el doctor Guerrero, la situación de desarrollo de esa zona es una necesidad porque está despoblada, hay tierras agrícolas, hay tierras para ganadería,
En Aricagua, por ejemplo, hay una condición muy importante que se llama la tierra de las orquídeas. Hay una serie de factores que yo no conozco, pero quienes hemos ido a Aricagua varias veces nos quedamos maravillados porque en todas las ventanas de las casas tienen orquídeas. Esa sería una actividad inclusive de carácter internacional, porque si pudiéramos cultivar orquídeas para exportar. Aricagua es famosa por su queso también. Se pudiera mejorar la presentación de los quesos ahumados y de tantas otras riquezas que existen allí. De manera que recordemos que como una especie de filosofía, esa carretera sería la columna vertebral de la vialidad de los pueblos del sur. Quienes conocen la zona, y allá está el padre Alirio que es testigo de esto, saben que pasando un cerro detrás de Aricagua tenemos a Mucutuy, y si usted camina un poquito más adelante tenemos a Mucuchachí. Y no hemos hecho el estudio, pero en algunas exploraciones, sobre todo en Google Earth que he venido haciendo, estoy seguro que con pequeños túneles nosotros pudiéramos resolver todos esos problemas de la intrincada carretera que hoy existe entre Mucuchachí y Canaguá. Con pequeños túneles pudiéramos ir casi en forma recta y en un momento. Eso significaría un desarrollo impresionante para Mérida como pocos alguna vez hemos imaginado. La proyección a futuro, que no solamente es el impacto que va a tener en el estado de Mérida, sino que existe un impacto global, integral y sistémico sobre los llanos occidentales de Venezuela. Estamos a 64 kilómetros prácticamente de los llanos. La ciudad, o sea, todo el valle del Chama tiene una tendencia natural al aumento demográfico. Va a requerir y sigue requiriendo de espacios territoriales para proyectos urbanísticos, para el desarrollo de industrias, para el desarrollo de empresas, de transformación y todo. ¿Qué significa? Que así como estamos tan cerca de los pueblos del sur, también vamos a estar cerca entonces de los llanos occidentales, en este caso de Capitanejo, Pedraza, que eso va a generar un desarrollo urbanístico que permitiría hacer el proceso de desplazamiento muy cercano para con la ciudad de Mérida y el área metropolitana. Pero no podemos tampoco negar el enorme desarrollo que vendría a significar para el sur del lago con la continuidad de los túneles a través de la Sierra La Culata, porque va a generar un proceso de interconexión y de exportación de los productos del sur del lago hacia los puertos y hacia la zona central de Venezuela. Pero además la posibilidad en un convenio de alto gobierno entre el Ejecutivo colombiano y el Ejecutivo venezolano para que efectivamente los productos que se generan en la zona del norte de Santander y la zona de los llanos colombianos encuentran salida directa a través de esa continuidad de túneles entre Capitanejo y la población cercana a Tucanizón. Y eso permitiría a su vez la proyección de la construcción de los puertos y reforzar el puerto de La Ceiba y de manera importante que el estado de Mérida tenga un puerto de exportación. Entonces, todo eso está reportado en el libro. Pero además de ello, no solamente es un problema de desarrollo, que estamos viendo el impacto urbanístico, estamos haciendo las propuestas, los ejes estratégicos para el desarrollo rural sostenible del estado de Mérida. Es una propuesta que pronto va a salir y que involucra entonces cómo se requiere tener una visión geopolítica distinta a la que estamos teniendo con respecto al estado de Mérida. Uno de ellos es cómo se articula
La ruta más larga, más hermosa de Venezuela, que es a través de la ruta de la Trasandina, con el libro de la propuesta de los geoparques del Museo Arqueológico del Llano de Lanís, pero especialmente mirar a que no solamente sea el Estado Mérida estado turístico, sino estado salud. Es la propuesta que está en el libro de los 17 geoparques termominerales en el Estado Mérida. Eso viene a articularse a su vez con la propuesta del desarrollo rural sostenible a través de las rutas prehispánicas que entran en el desarrollo turístico rural sostenible. Eso está también en el otro libro. La otra visión que la planteamos ahí es la proyección del estado de salud. Un ejemplo, el 6.7% del Producto Interno Bruto de España tiene ingresos por la economía plateada. Y eso tiene que ver con, efectivamente, una propuesta de alta política que se generen estos geoparques que están dispuestos en todas las geografías nacionales. El trazado de Las González, de la vía Las González, es preocupante. Caparú tiene un deslizamiento antiguo desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes de que se hiciera la carretera. Es un proceso normal, eso se llama hidrogeología, o sea, es agua subterránea. Para poder entender eso es necesario hacer las evaluaciones del agua subterránea. Y nosotros en este momento, justamente en este momento, hoy en la tarde tengo tesistas trabajando ahí, a través de la universidad, donde estamos evaluando el problema del ingreso de agua al sistema hidrogeológico y la salida de esa agua de ese sistema. Eso se puede hacer con tecnología que existe y el CIDIAT la tiene, con el doctor Hervé Llegat, que son bastantes amigos, hemos trabajado muchísimo. Nosotros usamos ahorita una tecnología que por cierto la apliqué bastante en Ecuador, en varios trabajos allá, se llama geoquímica de isótopos naturales de agua, ¿sí? Eso es una técnica que suena muy rimbombante, pero es extremadamente sencilla. El agua que conocemos, igual que las huellas digitales que nosotros tenemos, son diferentes. Nosotros somos seres humanos, igual que el agua, pero el agua geoquímicamente tiene varios elementos, esencialmente 3, que uno los puede evaluar. El oxígeno 18 es un isótopo, varía la carga. El deuterio, que es el H2, también es un isótopo, y el tritio, que es H3, también es un isótopo. Nosotros aquí tenemos tecnología para evaluar oxígeno 18 y deuterio. En el CIDIAT está el equipo certificado por organismos internacionales, o sea que está certificado el equipo. Con eso nosotros podemos hacer un muestreo, por supuesto previa evaluación geológica del lugar o esencialmente hidrogeomorfológica del lugar. Se extrae el agua y conocemos el proceso de ingreso y egreso, y cuando ya tenemos eso, dirigimos al ingeniero civil, especialista en hidráulica, para que ejecute las obras efectivas de desalojo y bajar el nivel freático que existe en el lugar. Si nosotros bajamos el nivel freático a 15 metros de profundidad, podemos hacer, si queremos, las torres gemelas ahí, ¿sí? Si las queremos hacer. ¿Por qué? Porque ya la roca, la geomecánica de la roca, la estabilidad del suelo se retornaría otra vez. Pero tenemos que bajar el nivel freático por debajo de 15 metros. El nivel freático hoy en día, según los sondeos eléctricos verticales y la geofísica que hicimos allá, está alrededor de 1 metro, 2 metros de la superficie. Inclusive en algunos lugares llega a superficie. Entonces, ese que llega a superficie, simplemente es lo que se está recogiendo. Ya es ese procedimiento ya se utilizó. Se hicieron drenajes francés donde se extrae, pero solamente estamos atacando el primer nivel freático, que es el más superficial.
El segundo nivel freático no le estamos haciendo nada y el de abajo menos. Entonces, para poder llegar a eso, no vamos a profundizar, sino vamos a ubicar los puntos de ingreso de agua y atacamos el problema arriba. Atacando el problema arriba, estabilizamos todo lo que está abajo. Eso por un lado. Segundo problema que hay allí, el río Chamo. No se recordarán ustedes Puente Chechuy, el ingreso para los pueblos del sur. Ese puente está complicado. Yo estuve allá con el doctor Camargo, en ese lugar, y ahorita está otra vez deformado porque los estribos, el estribo norte, para ser más preciso, de ese puente, está en la masa que se está deslizando. Si nosotros movemos el estribo norte y estiramos ese puente, simplemente estirarlo y anexarle algo más, allí se calcularía, perfectamente podemos rescatar ese puente y darle estabilidad de acceso a la gente que va a los pueblos del sur, por lo menos por ese lado. Se puede hacer, pero para atacar el problema, repito, el problema es de agua y el problema es saber dónde está ingresando el agua, y eso se puede conocer haciendo geología y haciendo geoquímica, isótopos y por supuesto geofísica. Los muchachos ahorita están trabajando en eso. Tenemos una malla de observación, la idea es mejorar la malla de observación y bueno, y aplicar las medidas remediales de mitigación para evitar el problema, el colapso. En el libro está la propuesta, porque nosotros la valoramos cuando llegó, hicimos una y lo colocamos también. Allí está mucho más especificado todo lo que yo acabo de decir ahorita. Para poder iniciar un proceso de consorcios o de trabajo que involucre el proyecto, vamos a decir, el inicio, es necesario conversarlo a alto nivel, ¿sí? A nivel de diplomacia, de embajadas, etcétera, para poder pues buscar financiamiento, que los organismos internacionales pues funcionen, y bueno, y es necesario también mostrar una cara del país que sea lo suficientemente rígida y sostenible económicamente, políticamente, jurídicamente, esencialmente jurídico, para poder que un proyecto de esta naturaleza pueda tener viabilidad. Si no, pues ningún organismo ni ninguna empresa en el mundo pues va a poder hacerlo. Por supuesto, estas propuestas se han hablado desde hace mucho tiempo, vamos a decir, no de los túneles, pero sí la perimetral, pero no se ha tomado las medidas pues para hacerla. Hoy en día, como dijo el doctor Germán Monzón, hacer la propuesta de los años 80, que le impulsó la Facultad de Ingeniería, hacerla por toda vamos a llamar la otra banda, que es Ichama y el sector, ya es imposible porque ya eso está muy urbanizado y ya tendríamos que entrar al Parque Nacional Sierra Nevada, generar una desafectación, y bueno, ya tenemos experiencias importantes con el tema del nuevo teleférico en Mérida, ¿sí? Donde han habido problemas importantes. Entonces, eventualmente la alternativa que nos queda es vía aérea, hacer vía con proyecto aéreo para impactar lo menos posible y bueno, y que la población siga pues en sus actividades. De alguna otra manera, el gobierno o las empresas también tienen que visualizar la productividad que existe en el lugar. Sabemos perfectamente que una buena vialidad generaría una buena productividad, o sea, una buena producción en la zona y por supuesto elevaría la calidad de vida de la población. Sin embargo, pues para poder que se desarrolle una vía de esta naturaleza, por ejemplo a Mucutuy o hacia adentro, es necesario que exista suficiente población que se mueva. Ya, todo eso involucra pues estudios de tránsito, de factibilidad, ingeniería vial, etc. Y por supuesto socioeconómico. Esta propuesta sería como el eje, vamos a decir, la columna vertebral, por las cuales a esa columna vertebral le va a llegar la vialidad de las zonas aledañas, ¿sí? Y luego, bueno, por supuesto eso generaría un impacto que posteriormente, con el incremento de las condiciones de vida de la población que existe allí, pues se traería como consecuencia desarrollar proyectos adicionales que involucren la integración de las vías. Eso es, vamos a decir, lo que en principio se puede hacer. Pero todas esas propuestas adicionales es buena asumirlas para poderlas colocar, vamos a decir, en posibles o en próximas revisiones que podamos hacer de estos documentos y agregar nuevas propuestas de la vialidad. Todo eso es bienvenido, por supuesto. Vamos a lograr con esta columna vertebral. Yo quisiera decir que
De Mérida al Morro se iría en 12 minutos. De Mérida a Aricagua en 25 minutos. Y quienes conocen la zona saben perfectamente bien que si se piensa en un túnel intermedio entre la población de Mucutuy y Mucuchachí, pudiéramos hablar también de una distancia sumamente corta. Y eso nos dejaría, digamos, como a una cuarta o quinta parte de la distancia o del tiempo que se logra hoy día para ir a Canaguá. De manera que Arzobispo Chacón también estaría inmensamente beneficiado con esta obra tal como la estamos proponiendo. La participación privada surge cuando he hablado de que inicialmente se piensa y se propone que esta sea una obra por concesión. Esa concesión puede ser nacional o internacional. Ese detalle no lo puedo explicar en este momento porque no lo tenemos, pero creo que será más que todo de carácter internacional. Y la otra pregunta era los materiales. Bueno, hay un capítulo en el libro, recuerden que todos ustedes tienen el libro y allí van a tener seguro respuesta a algunas dudas que es muy lógico que surjan. El material que sale, cuando nos ha dicho el doctor Guerrero que el 70% es roca ígnea, o sea, roca dura, ese sería un material de base extraordinario para otro tipo de construcciones, para carreteras, etc. Y fácilmente se puede disponer en esa longitud tan larga que tiene la carretera. Eso realmente no va a ser ningún problema. Se puede fácilmente buscar los usos y la calidad de la roca o del material que salga nos va a dar inclusive hasta la posibilidad, en caso de arcillas, de hacer algún otro tipo de construcción como bloques o no sé qué. Pero en el libro se habla con mucho detalle de estos aspectos. Uno de los contextos que nosotros hablamos del universo que está constituido por el territorio, el paisaje y el medio ambiente, siempre dejamos de lado el efecto que tiene la obra construida por el impacto que genera en el medio y el paisaje natural. Primero que todo, vamos a tener un impacto mínimo, porque no, como ya lo dijimos, las estructuras, en el caso de la vía perimetral, es sobre pilotes. Pero tengo que decir también que, así como hablamos del desarrollo hacia el sur del lago, hacia los llanos occidentales y hacia los pueblos del sur, se nos olvida que en el libro está la propuesta también del desarrollo del Valle del Mocotíes, porque la perimetral continúa, la propuesta es que continúe hasta Estanques y ahí se bifurque para ir hacia el Valle de Mocotíes. ¿Por qué? Porque ir ahorita hacia Tovar y Bailadores, ya el crecimiento urbano está dejando de lado. Entonces, eso es importante. Al ser obras pilotadas, pues el impacto es mínimo, a diferencia de construir la obra sobre el territorio, por los cortes de talud, por toda la obra de ingeniería, por todo el impacto que va a afectar, además de los continuos y altos mantenimientos. Nosotros hemos previsto dentro de ello que el hacer de esa misma vía perimetral, con el detalle de los pilotes, hacer la incorporación en los pilotes también por un proceso de gradación de colores para que la misma obra se transforme en una proyección de obra de arte. Así, también como la incorporación de los elementos de enredadera y todo para poder que ella se mimetice con el paisaje. Entonces, eso es parte de todas las consideraciones, más otras que hemos hecho y que están definidas en el libro.